Muchas gracias, Tomás, por esa recomendación. Y en temas internacionales, tras una doble derrota para Boris Johnson, el Parlamento británico dice no al Brexit duro y a las elecciones anticipadas. El proyecto de la oposición británica propone que el 31 de enero de 2020 sea la nueva fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según el primer ministro, es, comillas, una ley diseñada para revertir el voto democrático más grande de nuestra historia, en mención al referéndum celebrado en 2016, en donde, recordemos, Reino Unido votó salir de la Unión Europea. Para entender el Brexit y saber en qué afecta esta medida, Johanna Díaz, periodista de nuestro equipo, está con nosotros. Johanna, buenas noches. Buenas noches, José, y buenas noches para todos los televidentes. Les cuento, nos encontramos frente a un escenario en el que el primer ministro Boris Johnson planea la salida de la Unión Europea para el 31 de octubre con o sin acuerdo, lo que ha causado crisis al interior del Partido Conservador, luego de que el gobierno perdiera por 328 votos contra 301 la posibilidad de ejecutar el Brexit sin un acuerdo. Es decir, 21 de sus parlamentarios votó este miércoles a favor de la ley, lo que les causó la expulsión del Partido Conservador. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Lores, donde será nuevamente votado por sus miembros. Como respuesta, el primer ministro británico intentó llamar comicios anticipados para el 15 de octubre. Finalmente, el Parlamento británico rechazó la moción. Una doble derrota frente a la salida de la Unión Europea sin un acuerdo. Claro, ante esto, con todos los antecedentes que nos cuenta Johanna, me gustaría saber y proyectar cuáles son los posibles escenarios que ahora podría enfrentar el Reino Unido. Bueno, José, son 4 escenarios. Primero, los que están a favor de un Brexit duro, es decir, sin un acuerdo. En este caso, el primer ministro Boris Johnson señala que esto les permitirá tener libertad de llevar acuerdos individuales con las demás naciones y hacer negocios con Estados Unidos, ya que al estar en la Unión Europea no lo pueden hacer. Y también hacer cumplir el referéndum del 2016 y llevar a cabo la salida sin prórrogas, mostrando su liderazgo frente a la Unión Europea. Un segundo escenario es el Brexit con acuerdo. La idea de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo asusta a los empresarios, como a los empresarios europeos como británicos, y más de 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viajan, estudian o viven en el Reino Unido. Este grupo, por lo tanto, defiende el Brexit con un acuerdo. Además, plantea los problemas que causaría el control de la frontera dura con Irlanda del Norte, afectando el comercio y las actividades económicas con la República de Irlanda. Recordemos que hace parte de la Unión Europea. Un tercer escenario es la reina Isabel II. Es así, la reina no expresa su opinión política, dado que el Parlamento británico es la mayor autoridad del territorio y ella, junto a su gobierno, responden a la institución. Pero sí tendría participación en caso extremo de que el Parlamento no llegara a un acuerdo con el gabinete del primer ministro. En ese caso, Isabel II actuaría como juez y jurado, algo que probablemente no querría hacer. Y por último, el cuarto escenario son los tiempos. El 10 de septiembre se suspende el Parlamento y volvería a sesión el 14 de octubre, fecha en la que deben ir a Bruselas y pedir una prórroga para ir al Comité de la Unión Europea. Prórroga que se propone con una salida, un acuerdo en enero del 2020. Por lo tanto, hay que esperar qué decisión toma el primer ministro tras la respuesta de la Cámara de Lores. Buenas noches. Buenas noches, Johanna, gracias por ese informe. Y nosotros rápidamente y con imágenes de la ciudad